Sí, 1.450 despidos centrados en 3 distritos en la provincia de Buenos Aires, en Tucumán y en Neuquén, algunos de ellos ligados a las obras de Vaca Muerta, pero centralmente no hablamos de obra pública, sino de obra privada y lo que dispuso el gobierno a través del Ministerio de Trabajo después de extensas videoconferencias. Sabemos que ahora lo que se impone en la administración pública son las reuniones virtuales, es la conciliación obligatoria, es decir, la orden por la cual las partes tienen que retrotraer hasta antes del conflicto todas las situaciones. La empresa los despidos y los gremios eventualmente las medidas de fuerza. Sabemos que los despidos son de trabajadores de la construcción, el gremio que los nuclea es la UOCRA y estamos ya en comunicación con el titular del mismo, con Gerardo Martínez. Martínez, ¿cómo le va? Lucila Trujillo lo saluda, buenas tardes. ¿Qué tal, Lucía? Buenas tardes. Antes que nada quiero agradecer la oportunidad de poder hablar de este tema y decirle que los trabajadores y las trabajadoras constructoras estamos respetando disciplinadamente y ordenadamente las decisiones de toda esta etapa sanitaria que estamos viviendo, pero más allá de eso estamos preocupados por el hoy ahora y por el mañana, teniendo en cuenta de que esta situación lleva a que muchos emprendimientos se estén paralizando y nuestros trabajadores están preocupados por su trabajo y a su vez por sus ingresos que hacen el salario para poder sobrevivir en esta circunstancia y mejorar sus condiciones de vida, ¿no? Ahora, Martínez, ¿usted se esperaba que si había alguna ola de despidos como ocurrió con estos 1.400 trabajadores sea justamente de Techín? No, la verdad que me sorprendió. Un momento desgraciado, un momento, la verdad que no entiendo por qué tomaron esa decisión, pero lo importante es demostrar que nuestra boca representa los intereses de los trabajadores y las trabajadoras y reaccionamos para tratar de mostrar en evidencia lo que significa la defensa de nuestros derechos y de la cultura del trabajo, porque más allá de estas circunstancias, como muy bien lo plantea nuestro presidente, al cual aprobamos y aplaudimos por su liderazgo en esta etapa de cuidar nuestra salud, y es verdad que nosotros acompañamos que ante la economía y la vida nos quedamos con la vida. Pero indudablemente tenemos un país y tenemos que garantizar la gobernanza y lo que significa el papel del Estado, y en este sentido lo que nosotros pregonamos, lo que levantamos como bandera, es que todos los trabajadores, tanto de la construcción como de la actividad privada, tenemos que estar en igualdad de condiciones, con la misma regla de juego que se dan con otras actividades, por ejemplo, de los empleados públicos o los empleados de las empresas paraestatales. O sea, queremos igualdad de tratamiento ante la ley y ante los acontecimientos que se da, porque el recurso que nosotros recibimos en nuestro salario también nos da la garantía de la salud para nuestro sobrevivir, ¿no? ¿Qué tal, Martínez? Lo saluda Mariano Martín. Quería preguntarle si en las reuniones de hoy, virtuales, en las audiencias, ¿cuál fue el mensaje que transmitió el ministro de Trabajo, que acaba de dictar esta conciliación obligatoria, Claudio Moroni, y en todo caso, qué ha dicho la empresa? Porque esto es un lapso de 15 días, pasados los cuales habrá que ver qué pasa con estos 1.400 trabajadores. Sí, por un lado yo quiero agradecer y destacar el protagonismo y la reacción directa que tuvo el ministro de Trabajo y el presidente de la Nación ante esta circunstancia, y a su vez lo vimos también en nuestra santidad, nuestro Papa, reaccionando ante esta circunstancia. Hoy más que nunca debemos ser solidarios, hoy más que nunca tenemos que poner un esfuerzo de lo que significa la solidaridad para dar batalla ante estos acontecimientos en nuestro pueblo, en nuestra Argentina, por lo que todos merecemos estar en condiciones como para pasar esta situación. Pero lo que quiero decir es que ante la reacción del Ministerio de Trabajo, ante esta circunstancia, fue justamente encontrar ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo inmediato. La conciliación es obligatoria, en el tramo de ella pensamos que la empresa va a revisar su conducta, va a revisar su postura. Me parece que aquí, más allá de una cuestión comercial, económica, de unidad de negocio, hay una cuestión moral que es la que se está discutiendo en Argentina, en el hecho de que una empresa de esta característica, como otras empresas, indudablemente, porque esta no es la única empresa, es decir, se puede imaginar que en la actividad privada tenemos muchas empresas que están pasando, algunas grandes y otras pequeñas y medianas, por un mal momento, y por lo tanto están debatiendo qué hacen con su Martínez, justamente sobre eso, buenas tardes, Estefanía Pozo lo saluda. Sobre eso, ¿usted hizo alguna referencia a la cantidad de puestos de trabajo en riesgo del sector?
¿Qué pasaría? Digo, ¿por qué están en riesgo? ¿Qué gravedad hay en todo el sector por la paralización? ¿Y qué se podría hacer para evitar que esos puestos de trabajo estén en riesgo, sean despidos, ¿no? Mire, yo tengo una visión del preocuparme, ¿no? Es decir, cómo nos preocupamos para anticiparnos a los acontecimientos, así como se hace en la política sanitaria, en el desarrollo productivo y en la característica que tiene nuestra Argentina para seguir sobreviviendo en estas contingencias y en el día después. Por esa razón pienso, con mucha humildad lo digo, que acompañando al Comité de Crisis Sanitaria, con las contingencias, con los sanitaristas, con los infectólogos y con todos los académicos que rodean al presidente, tendría que haber una mesa para tratar el desarrollo productivo del día después y mientras tanto para ver qué actividades se pueden mantener con los criterios y las contingencias sanitarias en funcionamiento, teniendo en cuenta, por ejemplo, la construcción es madre industria, está en el petróleo, en el desarrollo productivo, en la logística, son muchos los aspectos que abarca la industria de la construcción que hacen al devenir y a los acontecimientos cotidianos de lo que necesita en este momento nuestra población para pasar por este momento de cuarentena. Martínez, y esa mesa de la que usted habla, sería la mesa del día después, ¿no? Digo, la mesa del después de esta cuarentena total y absoluta. ¿Ya está en marcha? ¿Se habló de organizarla? ¿Puede ocurrir en los próximos días? Mire, yo me animo a decir que el sector de las actividades privadas todavía estamos esperando esa decisión. Sé que se está analizando el tema. Creo que, vuelvo a reiterar, dentro de lo que significa conceptualmente ocuparnos, significa que ya empecemos a trabajar con las contingencias sanitarias, digamos, que están establecidas, pero a trabajar como para evaluar un razonamiento, una planificación estratégica como para que automáticamente pasemos por este momento tan crítico, tengamos la capacidad de reaccionar y poner nuevamente en los objetivos vigentes, como nos dijo el presidente, la Argentina de pie. Me parece que eso es fundamental para darle una luz de esperanza a nuestro pueblo, a nuestra nación, ante esta contingencia que estamos viviendo. Martínez, recién usted nos daba a entender que hay un planteo que entiendo que comparte la CGT y un sector del empresariado para aflojar la cuarentena y tener actividad que permita mover un poco la economía en esta circunstancia tan dramática. Pero al mismo tiempo quería preguntarle si usted y la propia CGT avalan una prohibición de los despidos durante este periodo, porque lo que tenemos hoy es la vigencia de la doble indemnización, pero no están prohibidos los despidos. Sí, nosotros pensamos que tiene que haber una predisposición sana, contundente por parte de todos los sectores en un sentido solidario, virtuoso, y en esto me parece que es importante la definición que tenga el sector empresarial, que muchas veces ve solamente el negocio y no ve, digamos, lo que gira alrededor y lo que implica todo esto desde la cultura del trabajo. Por eso me parece que es importante la orientación que nos pueda dar el Estado como para garantizar en este momento tan particular de desesperación que vivimos los argentinos, como para que los empresarios eviten de tomar esa decisión de suspensión y de despido de trabajadores. Es decir, estamos hablando de 15 días, es decir, estamos hablando de acá, digamos, al 14 de abril, el 13 de abril, por lo menos démonos ese reparo, démonos, digamos, ese valor positivo de sociedad solidaria como para plantearnos de aquí al 14 de abril a ver en qué situación estamos. Y yo apuesto, soy una persona que sé que con este liderazgo del presidente y con todo su equipo sanitario, seguramente que para esa fecha vamos a tener contenido con mayor criterio todo el tema de lo que significa esta cuarentena. Martínez, muchísimas gracias por su tiempo. No, al contrario, gracias a ustedes y buenas tardes. Gracias. Bueno, escuchábamos ahí el titular de la UOCRA, es quien representa a los 1.450 trabajadores despedidos de la empresa Techin, Mariano. E interesante lo que mencionaba, ¿no? La necesidad de una mesa para ver cómo seguimos con esto, porque no es solamente esperemos que pase la cuarentena. Bueno, ¿cómo se reactiva la situación? Sí, porque uno quizás esperaba o daba por sentado que de parte del dirigente más afectado
su sector el más afectado por esta oleada de despidos, son 1.450 afiliados de su gremio. Uno esperaba un discurso más incendiario respecto a Techín, pero lo que está diciendo en definitiva Gerardo Martínez está en línea con lo que piensa hoy la conducción de la CGT, que es: hay que aflojar la cuarentena, insisto, esto es la posición oficial que tiene la Central Obrera, hay que aflojar la cuarentena para permitir que haya actividades que desarrollen con algún grado de normalidad sus producciones, el comercio, etcétera, etcétera, para que esto no se convierta en una cuarentena con una parálisis total de la economía y que después haya que lamentar cientos o miles o millones de personas cesantes o en su casa y una economía eventualmente inviable. Y el otro punto que me parece que hay que tener en cuenta son dos artículos de la Ley de Contrato de Trabajo que involucran la fuerza mayor y las potestades que tienen los empresarios de despedir y de indemnizar a menor costo a instancia de estos artículos, que probablemente sean motivo de una atención especial del gobierno en estas horas se está analizando. Hay que decir también que por parte del Ministerio de Desarrollo Productivo se está analizando todo esto que estábamos hablando, particularmente en dos sentidos. Por un lado, qué es lo que pasa ahora con la industria, qué pasa con la producción esencial, qué pasa con aquellas fábricas que son de operación continua que no se pueden frenar del todo. Es decir, hay un análisis de la coyuntura y también se empieza a pensar cuál es el protocolo para el día después, cuál va a ser la manera en la que la industria va a volver a operar y cuáles van a ser los sectores que van a comenzar el encendido de las máquinas. Eso lo está analizando ahora el Ministerio de Desarrollo Productivo y seguramente en los próximos días va a tener Alberto Fernández en su escritorio un análisis realizado, bueno, sector por sector, porque se sabe también que además lo que sucede en la industria es que hay muchas producciones que tienen insumos críticos que también están teniendo algunas complicaciones, ¿no? Sabemos que la cadena productiva no es solamente un bien específico, sino que hay muchos insumos que llegan y es muy importante, además de los insumos, toda la parte de financiamiento y demás. Así que todo ese análisis lo está haciendo el Ministerio de Desarrollo Productivo en este momento. Estefi, Lu, redondeo con este concepto. El viernes hubo una reunión del ministro Claudio Moroni con la CGT, incluso se estaba sabiendo recién por estas horas la situación de Techín. De esa reunión surgió un pedido de la CGT para que hubiese un encuentro de Alberto Fernández que los reciba en la Quinta de Olivos a la conducción de la Central Obrera. Y se está esperando definiciones sobre esto, sobre la Ley de Contrato de Trabajo, sobre cómo se va a continuar